Saludos, profesora Yemaima. Mi nombre es Daniela Rosarín López Cancino y en esta ocasión estaré presentando lo que es la filtración como operación unitaria. Esta actividad es la actividad número 2, la cual pertenece a la unidad 1, operaciones unitarias de transferencia de movimiento. Bien, para empezar con la presentación se definirá lo que es la filtración como operación unitaria. Esta operación unitaria es importante mencionar que puede ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo como lo que se da en las filtraciones industriales. Bien, en este caso podemos definir a la filtración como la separación de partículas sólidas desde un fluido, el cual puede ser líquido o puede ser un gas. En este caso tenemos el ejemplo de la figura número 1, en el cual tenemos un líquido que contiene sólidos. Se hacen pasar por un medio filtrante, el cual sería el colador que se tiene aquí, y se obtendría el agua sin los sólidos debido a que los sólidos se quedarían en el medio filtrante. Bien, entonces, en este caso puede ser que lo que se vaya a utilizar, lo que sea de importancia para la persona que está haciendo a cabo esta operación, sea el líquido o el sólido, y muchas veces puede ser que no tengan ningún valor ambos, como en el caso del tratamiento de aguas residuales. Bien, para comprender lo que es más a fondo la operación unitaria de filtración es necesario conocer las características de la filtración. Entre las características de la filtración encontramos las características de suspensión, las características del medio filtrante y las características hidráulicas. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos características de suspensión, del medio filtrante e hidráulicas? Bien, la suspensión se refiere a los sistemas dispersos heterogéneos que están formados de medios dispersantes, que puede ser un fluido, y de sólidos, partículas, que son insolubles en este medio dispersante. Y como en este caso no se pueden disolver, se necesitará separarse. Bien, con las características del medio filtrante. ¿Qué es el medio filtrante? El medio filtrante es aquella membrana, aquel filtro o lo que se utiliza para poder separar los sólidos del fluido y permitiendo que este fluido pase y siga con su camino, por su proceso. Bien, entre las características hidráulicas, ¿a qué nos referimos con las características hidráulicas? Nos referimos a todas aquellas características que se refieren a la mecánica de fluidos, es decir, a las leyes que rigen el movimiento de los líquidos. Para poder llevar a cabo una filtración exitosa, es necesario conocer las características de la suspensión, las características del medio filtrante y las características hidráulicas. Entre las características de la suspensión se refieren a las características de las partículas suspendidas, la temperatura del fluido al filtrar, la concentración de partículas en el afluente, el potencial Z de la suspensión y el pH del afluente. Con las características de las partículas suspendidas nos referimos al tipo, tamaño, densidad y resistencia. Por ejemplo, el tipo de partículas, si estas se sedimentan o no debido a que afectan el funcionamiento del medio filtrante. El tamaño, si las partículas son menores que el tamaño crítico se deben usar otros mecanismos. Es decir, si los poros del medio filtrante son más grandes que las partículas a filtrar, no se llevará a cabo una filtración exitosa debido a que esas partículas seguirán el proceso y no se llevará a cabo ninguna filtración. Bien, la densidad. A mayor densidad, mayor eficiencia de remoción según el tamaño crítico. La resistencia, por ejemplo, si las partículas se deshacen fácilmente, se fragmentan, es muy probable que éstas se introduzcan dentro de los poros del medio filtrante y puedan intervenir con la filtración y la calidad de la filtración. Bien, la temperatura del fluido al filtrar, es decir, en general una mayor temperatura es igual a una mayor eficiencia en la filtración. La concentración de partículas en el afluente. Es decir, por ejemplo, cuando se empieza con el afluente de un líquido, estos se van a ir, al filtrarse, se van a ir colectando
en el medio filtrante y por lo cual en algún momento van a funcionar como recolectoras de otras partículas sólidas. Bien, el potencial Z de la suspensión. En este caso nos referimos a la adherencia. Por ejemplo, si la adherencia se dificulta cuando las partículas suspendidas y el medio filtrante tienen el mismo signo, es decir, que en este caso la igualdad de signos afecta negativamente la calidad de la filtración. Bien, el pH del afluente. Cuando tenemos un pH inferior a -7, se produce menor intercambio de cationes y más intercambio de aniones en superficies positivas. En el caso de un pH superior a 7, se produce mayor intercambio de cationes y menor intercambio de aniones en superficies negativas. Entre otros aspectos a tomar en cuenta en la filtración están las características del medio filtrante, en las cuales encontramos tres tipos generales: el tipo de medio filtrante, el tamaño efectivo del material filtrante y el espesor de la capa filtrante. Hablando del tipo del medio filtrante, encontramos, por ejemplo, la calidad del fluido a filtrar, es decir, qué tan contaminada en el caso de, por ejemplo, aguas residuales, o qué tanta cantidad de partículas sólidas se tienen que retirar. En la duración de la carrera de filtración. Si la duración de la carrera de filtración es alta, necesitaremos un material que pueda resistir esa duración llevando a cabo una filtración. La facilidad de lavado. Si en el proceso de filtración no tenemos un medio filtrante eficaz que se pueda retirar, tendremos como resultado una disminución de la calidad en la filtración. Granulometría. En este caso nos referimos a la medida del tamaño de las partículas, granos y otro tipo de material que se utilice como medio filtrante. Y por lo cual todo esto derivaría a lo que es la eficacia en general del medio filtrante. Bien, en el tamaño efectivo del material filtrante están, por ejemplo, el tamaño efectivo según el porcentaje peso, el coeficiente de uniformidad según porcentaje en peso, coeficiente de esfericidad, peso específico de material. En el espesor de la capa filtrante simplemente nos referimos a que este tendrá una determinada tasa de filtración y por lo cual derivará en nuestros resultados que se deseen, en los resultados que se deseen obtener. Otras características son las características hidráulicas. Por ejemplo, la tasa de filtración que estábamos mencionando anteriormente en la diapositiva, que aunque no necesariamente signifique que la calidad de filtración es mejor o peor, sí afecta en la calidad del afluente. La carga hidráulica para filtración, el cual depende de factores como el espesor y la granulometría del medio filtrante, y debido a esto influirá en la duración de la carrera de filtración. Y la calidad del afluente, el cual depende de las características del filtro, el uso que se le da al fluido, entre otros aspectos. Bien, ahora conociendo las características principales de la filtración, pasaremos a lo que son las partes principales del equipo de filtrado. Todos los equipos de filtrado son distintos dependiendo de su tipo y de su funcionamiento. Sin embargo, tienen diversos componentes que comparten entre sí. Por ejemplo, la alimentación o sistema de regulación de entrada, el soporte mecánico que contiene el medio filtrante y que también podría permitir el desmontamiento de este medio filtrante para poder lavarlo, el dispositivo para extraer el filtro y el mecanismo de salida o descarga. Tal como se puede ver en la figura número 2, tenemos un filtro de aire comprimido. En este caso está, por ejemplo, la entrada, la alimentación, tenemos el soporte mecánico, el cual sería el elemento filtrante, el dispositivo para extraer el filtro, el cuerpo del filtro desmontable y el mecanismo de salida o descarga, salida de aire limpio.
También tenemos diversos tipos de equipos de filtrado. Es importante mencionar que la mayoría de los filtros industriales operan a vacío o a presión superior a la atmosférica. Incluso la presión atmosférica se puede usar para agilizar el paso del fluido en el sistema. Bien, entre los tipos de filtrado, de equipos de filtrado tenemos 3, de acuerdo con Maccabi 2007. Tenemos los filtros de torta, los filtros clarificadores o de lecho profundo y los filtros de flujo transversal. Bien, entre los filtros de torta se les dice así debido al mecanismo de filtración que tienen. Separan grandes cantidades de sólido y estos sólidos permanecen sobre el medio filtrante, convirtiéndose así como en forma de torta. Los filtros clarificadores o de lecho profundo son los que retiran cantidades pequeñas de sólidos para obtener líquidos limpios o transparentes. Entre los filtros de flujo transversal son los más complejos y, por así decirlo, los más eficientes debido a que forman una capa delgada de sólidos en el medio filtrante, así que el flujo pasa por velocidades altas. Para ilustrar un poco más a profundidad lo que son los filtros de torta, se mencionarán algunas características. Primero, nos enfocaremos en la figura número 3, donde se puede ver cómo es el mecanismo de los filtros de torta. El fluido a ser filtrado pasa por el medio filtrante y después sale ya filtrado. Entonces, el medio a filtrar es el que queda aquí en azul y la torta de filtración es la que aparece aquí en color café. Bien, entonces, como el nombre dice, el filtro funciona como una especie de torta. Entre sus características encontramos la siguiente. La torta de sólidos es la que realiza la filtración, no el medio filtrante. El medio filtrante simplemente actúa como una manera de suspender las partículas y en sí mismas las partículas son las que producen la filtración. Sobre la superficie del medio filtrante se forma una torta de espesor considerable, tal como aparece en la imagen. Se usan para separaciones sólido-líquido, exceptuando los filtros de bolsa para gases. Pueden operar con una presión mayor que la atmosférica en la corriente superior del medio filtrante. También pueden operar a vacío aplicado en la corriente inferior del medio filtrante. Bien. Los filtros de torta se clasifican de acuerdo a su tipo de operación, los cuales pueden ser continuos o discontinuos, y al tipo de presión atmosférica o si se realizan al vacío. El mismo nombre lo dice. Antes de empezar con las clasificaciones, es importante mencionar que los filtros continuos tienen una capacidad de producción más elevada para una superficie filtrante, aunque tienen una limitación en la presión máxima de filtración. Por otro lado, los filtros discontinuos se emplean cuando la torta filtrante tiene una resistencia elevada. Entonces, entre los tipos de filtros de torta tenemos los filtros de presión discontinuos, los filtros de banda automático, los filtros discontinuos a vacío, filtros continuos a vacío, filtros de tambor rotatorio a presión, centrífugas discontinuas suspendidas, centrífugas automáticas discontinuas y centrífugas continuas de filtración. Existen diferentes filtros de torta, muchos de ellos son subtipos de filtros de torta. Por ejemplo, entre los filtros de presión discontinuos que mencionábamos anteriormente están los filtros prensa. Por ejemplo, aquí tenemos el funcionamiento de los filtros prensa, que tienen un panel de control, un engranaje, una alimentación, descarga de filtración, cabezal estacionario, entre otros mecanismos. Entre los filtros de banda automático encontramos los filtros de hojas, que están compuestos de tanques que están llenos de la alimentación, el filtro de hojas y la tubería para descarga múltiple. Bien. En otros tipos de filtros de torta encontramos los filtros Lucha, que son tipos de filtros discontinuos a vacío. En este caso podemos ver que están, por ejemplo, aquí se introducen los productos. Este es el filtro,
donde se maneja la presión, la pala y el disolvente que se añade. También está el filtro de tambor rotatorio, el cual pertenece a los filtros continuos a vacío y debido a su funcionamiento. Y tenemos el funcionamiento de esta máquina. Ahora, acerca del segundo tipo de filtros, de equipos de filtrado, están los filtros clarificadores, que poseen las siguientes características. Por ejemplo, retiran cantidades pequeñas de sólidos o gotitas de líquidos en gases o líquidos. El medio filtrante realiza el procedimiento, es decir, esta vez no hay una torta de filtración, es decir, las partículas quedan atrapadas en el interior del medio filtrante. Los poros del medio filtrante son mayores que las partículas a retirar. Las partículas son captadas por fuerzas superficiales. Las partículas reducen el diámetro efectivo de los canales sin bloquearlos completamente, es decir, que permiten el paso del afluyente. Bien, aquí tenemos una imagen, la figura número 8, acerca del funcionamiento de un filtro clarificador. Aquí pasa, por ejemplo, la suspensión con los sólidos en el medio dispersante. Está el medio filtrante y podemos ver aquí que el medio filtrante es más grande que las partículas, sin embargo que debido a las fuerzas superficiales quedan atrapadas y funcionan como un filtro. En la figura número 9 tenemos una pila de discos para un filtro clarificador. En este caso los discos pueden estar hechos de asbesto o celulosa. El líquido influye en el interior de los discos mediante una tubería múltiple central y usando una descarga central o periférica. El último tipo de filtro es el filtro de flujo transversal o cruzado, el cual posee las siguientes características. Se aplican a suspensiones de materiales coloidales, pueden ser también partículas finas o soluciones fraccionadas de macromoléculas. Se emplean para microfiltración, ultrafiltración, osmosis inversa, entre otras. El flujo de alimentación viaja a través del filtro de manera tangente, es decir, no es directo. La presión transmembrana es la principal fuerza impulsora. El medio filtrante es de porosidad alta y tiene una distribución estrecha del tamaño del poro. Aquí, por ejemplo, en la figura número 10 se representa la sección transversal del flujo de este tipo de filtros. Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, el soporte poroso, aquí tenemos el canal, el permeado, la membrana, el soporte y la capa intermedia. Es decir, que el afluyente no pasa directamente en el filtro, es decir, que pasa a manera de zigzag, podríamos decir. Ahora que conocemos los tipos de equipos de filtrado, podemos mencionar algunas ventajas y desventajas que tienen algunos. Lo vamos a hacer en tres tipos, por ejemplo, el filtro de torta, el filtro clarificador y el filtro de flujo transversal. Sin embargo, hay filtros, por ejemplo, subfiltros de torta que tienen diversas ventajas, los cuales otros filtros de torta no tienen. Sin embargo, vamos a mencionar aquí algunos. En este caso, por ejemplo, como ventaja podemos decir que los filtros de torta ocupan poco espacio para una gran superficie de filtración y tienen un bajo coste del sistema. Los filtros clarificadores tienen la ventaja de tener un medio reutilizable y poder obtener resultados favorables. Los filtros de flujo transversal tienen una mayor tasa de eliminación debido a su funcionamiento y tienen una mayor facilidad de manejo, operación, mayor rapidez y menos tiempo de filtración comparado con los dos anteriores. Entre las desventajas que se tienen en estos filtros, por ejemplo, en los filtros de torta, la operación está dada por lotes y es necesaria la supervisión del equipo para su buen funcionamiento. En los filtros clarificadores es necesario a veces utilizar productos químicos para poder obtener un rendimiento eficaz del filtro. En los filtros de flujo transversal tenemos la desventaja de que es poco eficiente en el tratamiento de aguas con alto contenido de elementos sólidos. Y
que también se da en casos la polarización de la concentración. Entre las aplicaciones generales de la filtración tenemos las siguientes. La filtración es útil para la producción de productos como el vino, la producción de cervezas, el tratamiento de aguas residuales, como se mencionó anteriormente, los productos farmacéuticos, bebidas y combustibles. Por ejemplo, los filtros clarificadores son útiles para pulidos, para bebidas, productos farmacéuticos y combustibles derivados del petróleo. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, el funcionamiento de un tratamiento primario de aguas residuales mediante filtros. Por último, menciono algunas ventajas del proceso de filtración en comparación con otros métodos de separación. Bien, este método de separación es un método de separación simple, por lo cual no requiere grandes energías para funcionar correctamente. Tampoco existen cambios de fases en el producto a obtener, es decir, si la alimentación es un líquido, se obtendrá en el afluente un líquido. Los medios filtrantes son fáciles de fabricar de manera precisa y uniforme. Además de que algunos tipos de filtración, como la microfiltración y la ultrafiltración, han demostrado ser eficientes para el fraccionamiento de partículas. Entre las desventajas del proceso de filtración está el hecho a considerar de que la calidad de la filtración no siempre será completamente pura. En algún momento algunas partículas atravesarán el medio filtrante y no será completamente la separación, no se dará completamente la separación entre el sólido y el fluido. También, si en caso de que se requiera separar otros materiales o moléculas, será necesario utilizarlo simplemente como método complementario y no como el método principal de separación. Al igual de que el hecho de limpieza de filtros a cantidades industriales puede significar un costo muy grande para la industria. Para reemplazar estos filtros también representaría un costo algo grande, además del costo de los equipos, que muchas veces puede llegar a ser alto. Para concluir, le agradezco su atención a la exposición que he realizado acerca de la filtración como operación unitaria. Le dejo en la presentación las referencias y el link para visualizar este video. Le agradezco mucho y le deseo un lindo día.